Dios, de que tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Qué lugar tenemos nosotros como hijos de Dios? Primeramente, reconocerlo y hacerlo real, vivirlo, porque espiritualmente Dios estableció la iglesia para que la iglesia sea una especie de intermediario entre Dios y los hombres. En Romanos 10, vamos a comenzar en el versículo 1, para entrar en el contexto. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí? Nuestra oración por el mundo, por las personas, primeramente tiene que ser para salvación, porque es ahí donde comienza verdaderamente la vida. Porque yo les doy testimonio en el 10.2, porque empecé en el 1 y ahora voy a leer el 10.2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, mucha gente habla de Dios y conoce a Dios, o menciona a Dios, pero no conoce a Dios. En el mundo vos hablás con la gente y sí, si Dios quiere, que Dios me ayude, ¿no? Esas frases pero ¿conocen a Dios? A medias, o como un eslogan a veces, de oídas, pero no lo experimentan a Dios. Eso quiere decir acá. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios, justamente. El hombre tiene su propia justicia y crea su propia relación con Dios cuando, en realidad, no permite que Dios se relacione con él. O sea, yo hago de Dios a mi manera. Mi relación con Dios la hago a mi manera, a lo que me queda bien, a mi comodidad. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, en el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, no hay obra, no hay obrar de a los 5 sentidos de los seres humanos que pueda hacer realidad Cristo. No es por nuestras obras, eso quiere decir, por lo que yo pueda hacer. Dice en el 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que es por fe, por creencia, por creer lo que dice la palabra de Dios. No es por lo que yo pueda hacer, como mucha gente piensa. No, yo soy una buena persona, no hago mal a nadie. Pero no alcanza, eso está bueno, pero no alcanza. El tema es que vos te relaciones con Dios conforme a lo que Dios estableció, que es Cristo. Nosotros cuando confesamos la palabra de Dios, cuando hacemos conforme a la palabra de Dios, dice que somos salvos. Esto es, somos rescatados de una potestad, de la potestad de las tinieblas, y somos trasladados al reino de Dios. Es como que cuando confesamos a Jesús y lo hacemos Señor en nuestra vida verdaderamente, y no es simplemente una frase, sino una elección de vida, somos arrancados de un lugar de tinieblas. Fíjense lo que dice en Colosenses 1, del 12 al 14. Lo que dicen aquí las Escrituras. El apóstol Pablo, por revelación, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hace aptos. No nos hacemos aptos nosotros por nuestras obras.
No dice yo soy más bueno que el otro. Dios sabe si yo soy más bueno que el otro o no. Es Dios quien nos hace aptos para participar de una herencia de los santos en luz. A todos aquellos que están que siguen la luz de Cristo. Como dice también en Juan, dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigue diciendo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿ven? Y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que fuimos rescatados, fuimos liberados, que estábamos en tinieblas y no sabíamos que estábamos en tinieblas. Hoy sí lo podemos ver porque hoy estamos en luz, podemos ver nuestra condición anterior. El tema es cuando el diablo nos sigue cegando esa luz, nos sigue trayendo oscuridad a nuestra vida y nosotros le permitimos. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, a través del sacrificio de Cristo, a través de su obra redentora, de su entrega, de su sacrificio y de su ascensión, que hoy está a la diestra del Padre, es que nosotros recibimos todo esto. Esta es una realidad espiritual, es la voluntad de Dios. Es una realidad que está disponible para todos aquellos que creen, que se manifiesta en nuestro diario vivir por medio de nuestra transformación. O sea, Dios nos llama a transformarnos, a no seguir en nuestra vieja manera de ver el mundo y de vivir, sino a una nueva manera de vivir. Hay una nueva identidad espiritual. Vieron que todos tenemos una identidad natural, física y también ante la ley. O sea, físicamente uno es alto, otro es bajo, otro es rubio, otro es morocho, uno es chueco, otro no es chueco. Tenemos es nuestra identidad. Cuando alguien entra por ahí, por la puerta, lo vemos y lo reconocemos físicamente. Ahí llegó fulanito, decimos, ¿no? También tenemos una identidad legal. Tenemos un documento que nos asigna un número, un nombre, un lugar donde nacimos y, en fin, todas las características legales con las cuales nos identificamos. Y también hay una identidad espiritual que Cristo logró para nosotros. Y esa identidad es la que tenemos que hacer valer por sobre todo, porque es ahí donde el diablo opera cuando quiere robarnos la identidad espiritual que nos pertenece por haber creído en el Salvador, como habíamos leído en Romanos. Para esto es necesaria una nueva y definitiva valoración de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Nadie de nosotros admitiría que alguien nos diga: no, vos no te llamás Martín, o vos no te llamás Roberto, vos no te llamás Cristian, te llamás, ahora se van a llamar fulanito, menganito o sultanito. No lo permitiríamos porque sabemos nuestra identidad. No, un momentito, yo me llamo como me pusieron mis padres y como figura en mi documento. Y a veces defendemos nuestra identidad natural más que la identidad espiritual, cuando en realidad deberíamos defender, sostener y mantener en nuestro corazón la identidad espiritual por sobre todo. Esto requiere entonces, como decimos, una valoración. Esa valoración se debe forjar en nosotros. ¿Cuánto valoramos lo que Cristo logró en nuestra vida? Será como nosotros vivamos en el mundo. No es por mérito propio, sino por el sacrificio de Cristo, por la ofrenda de Cristo, por la entrega de Cristo y por lo que Él logró para cada uno de nosotros. Ahí en Colosenses 1, pero en el 27 vamos a leer: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, es Cristo en nosotros. Esa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Cristo habita en nosotros. Esa identidad la tenemos que valorar y vivir conforme a esa identidad. Dios nos quiere perfeccionar por medio de esta identidad, que es Cristo. Esto el apóstol Pablo lo revela en todas las epístolas.
que ya no andemos por la carne, sino por el Espíritu, que Cristo habita en nuestros corazones, tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo estaba enfocado en hacerle ver a los creyentes, en mostrarnos nuestra identidad espiritual por sobre cualquier otra característica. Lo otro es importante, por supuesto. No es que no valore el otro, pero primeramente yo debo reconocer y valorar lo que soy en Cristo. Porque a partir de ahí, la transformación es la transformación que necesitamos llevar a cabo y que Dios espera que hagamos conforme a esta identidad, se pone de manifiesto. En esta identidad es la que debemos reconocer y manifestar en el ámbito, y es una decisión nuestra, en el ámbito en el cual nos movemos. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el mundo. Es una identidad que nosotros debemos experimentar y expresar. Muchos cristianos, lamentablemente, a veces en la iglesia nos congregamos y todo, pero en el mundo, a veces el mundo es como que nos absorbe o nos lleva a lugares donde esa identidad no se refleja. Es una decisión de cada uno de nosotros en mostrar esta identidad. Para eso Dios nos ha equipado de su palabra. Nos ha dado, por supuesto, tenemos el ejemplo de Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo que es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio que nos capacita para poder hacer la voluntad de Dios en cada situación. Jesús en todo momento tuvo una profunda valoración de su identidad como hijo unigénito de Dios. Si miramos Jesucristo, su andar, Él en todo momento manifestaba esa identidad por sobre otra identidad. Esa identidad le permitía tener una relación íntima con el Padre. Fíjense en Juan 17, vamos a ir a ver algunos versículos que nos hablan de esta valoración que Jesús tenía de su relación con el Padre. Y Él lo declaraba, y Él lo vivía, Él lo manifestaba. Y tenemos que aprender de Él, porque Él es nuestro Señor, nuestro ejemplo, a quien debemos mirar. Juan 17, 22 y 23 dice, orando Jesús en los últimos instantes, en los últimos momentos de su estadía acá en la tierra, dice: la gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él se identificaba con el Padre como en esa relación de unidad. Yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Esa identidad, esa valoración de la relación con Dios, que Dios no lo había dejado jamás, ni lo iba a dejar jamás. Esta identidad le permitió, entre muchas otras cosas, declarar ante el mundo cosas que la gente se quedaba admirada, ¿no? Y a veces lo cuestionaban, pero él no se guiaba por los cuestionamientos de los demás, sino por la relación con el Padre, por la valoración que él hacía de su relación con Dios. Por ejemplo, en Juan 14, ahí mismo en el libro de Juan, pero en el 14, en el 6, fíjense qué declaración. Uno podría decir qué osado, pero él lo decía de su convicción, de lo que estaba diciendo que era la verdad. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomá. Claro, los otros se quedaron ahí, viste, medios. También en Juan 8:12, otra declaración de Jesús que lo miraban y se admiraban de su doctrina, de lo que él les decía, de su valor, de lo que él era en ese tiempo para estas personas. Dice Jesús en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué tal? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y me imagino que muchos se quedarían mirándolo así medio, ¿viste? Dándole vuelta acá la cabecita. ¿Qué me está calculando? Tenía claro su identidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros potenciar cada día en nosotros, ante cada circunstancia. Él no negó su identidad ni al hablar ni al accionar. O sea que en su hacer también mostraba su identidad como hijo unigénito de Dios. Hoy nosotros, los hijos de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, debemos valorar nuestra identidad espiritual, hablando y obrando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y el mundo necesita que haya hombres y mujeres que manifiesten la luz de Cristo. A pesar de que muchos tal vez se queden mirando o conversando o negando. Pero ¿quiénes vamos a ser? Los hijos de Dios ante la necesidad que hay en el mundo. Cristo no renegó de su identidad, sino que miró la necesidad de la gente, más allá de que muchos no creyeran. En 2 Corintios 5:17 nos dice, ahora esto es a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, reconocemos esa identidad de Cristo en nosotros, que Cristo habita en nosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gran registro, ¿no? ¿Lo creemos esto? ¿Lo vivimos? ¿O todavía estamos aferrados a las viejas costumbres, a los viejos hábitos, a la vieja identidad? ¿Cuál es la identidad que vamos a manifestar en la vida? Así será el resultado y así será lo que otros perciban. Y también el diablo está observando a ver qué identidad tomamos, ¿no? Esto está hablando a los creyentes. Las cosas viejas pasaron, con eso también pasó la vieja identidad espiritual. Estábamos en la potestad de las tinieblas, pero eso ya pasó. Ya no andamos según el estándar del mundo. Ya no nos enganchamos en las conversaciones que el mundo trae, en los temores, en las angustias, porque estamos en la luz de Cristo. Debemos desarrollar una estima de nuestra realidad espiritual, una verdadera estima. Estimar lo que somos, valorarlo. La palabra estima es consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancia. Lo vuelvo a repetir, es consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancia. Miren, nosotros hemos sido mejorados por Cristo. Antes estábamos destruidos y no nos damos cuenta, pero en Cristo hemos sido perfeccionados. No es que tal vez digo, no, me falta, pero tenemos la posibilidad de ir perfeccionándonos día a día. Un creyente debe desarrollar estima por su calidad y circunstancia de ser hijo de Dios. A veces se nos desdibuja, ¿no? Esa realidad. A veces es como que perdemos de vista esta perspectiva ante lo que nos rodea. Nosotros debemos tener la verdadera valoración de Cristo que habita en nosotros y que es la esperanza de gloria. Y que eso se puede reflejar ya mismo en nuestro andar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver el mundo. Nuestra nueva identidad conlleva la responsabilidad de hacerla real en nuestra vida por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios primeramente, así como lo hizo nuestro Señor. Vamos a Efesios 5, un registro conocido también, que muchas veces lo hemos mencionado, pero que no deja de ser poderoso y de ser nueva luz cada vez que lo leemos, ¿no? Del 8 al 11 vamos a leer. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Ven? Nos recuerda, para que no nos olvidemos, porque eso era otro tiempo. Hay un tiempo nuevo ahora en Cristo. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea que el andar me pertenece a mí. ¿Dónde voy a estar
cómo voy a estar andando en la vida. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ven? Ese comprobando tiene que ver con una manera de ser. Yo tengo que comprobarlo. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vamos a ver una serie de versículos que nos dan luz acerca de esto. Por ejemplo, en Colosenses 2, leer del 5 al 7, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra esta nueva identidad y cómo nosotros debemos, porque eso ya está logrado. El tema es que nosotros lo experimentemos, lo vivamos, lo incorporemos como lo hacía Jesús ante las circunstancias, ante cada momento. Él con su hablar y con su hacer mostraba su identidad, su identidad espiritual. Colosenses 2, del 5 al 7 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, decía el apóstol Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, nuestra identidad espiritual tiene que verse, tiene que moverse, tiene que hacerse ante los ojos de los demás y ante los nuestros también, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Eso habla de una identidad, de un reconocimiento, de una valoración de lo que somos. Si nosotros no valoramos la salvación en Cristo, si no valoramos que somos hijos de Dios, rápidamente el pecado va a llegar a nuestra vida. El pecado, y a veces no es el pecado como decir, wow, qué persona mala. No, a veces los pensamientos, a veces nuestras palabras, a veces nuestras declaraciones están afectados por no poder valorar lo que somos como hijos de Dios. Todo empieza allí. También en Gálatas, por ejemplo, encontramos en Gálatas 6, del 15 al 16, dice, Gálatas 6, del 15 al 16, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, a veces comienza por valorar lo que somos en Cristo, porque a partir de ahí van a emanar nuestras acciones. Y a veces los creyentes hacemos al revés, queremos que con nuestras acciones, ¿sí?, empezamos por ahí, cuando en realidad tenemos que empezar a valorar lo que somos en Cristo. Porque si valoramos lo que somos en Cristo, no vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios. A veces creemos que, y esto no lo digo, a veces creemos que por ejemplo, alabar, el grupo de alabanza, no es con eso alcanza, no. Ellos primero valoran lo que son en Cristo, para después venir y alabar. Yo primero valoro lo que soy en Cristo para después venir a la iglesia. No porque vengo a la iglesia, ya cumplí. Primero valorate como hijo de Dios. Entonces vas a venir a la iglesia con gozo, con alegría, disfrutándolo, y no que sea un pesar o, tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme, porque lo pide Dios. No, valorate como hijo de Dios. Dice, no dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué dejan de congregarse? Porque no se valoran como hijos de Dios. Porque no tienen el valor de lo que es ser un hijo de Dios. Entonces mucha gente le da lo mismo estar o no estar. Y es así, es lo que nos pasa, es lo que humanamente nos ocurre. Y tenemos que verlo para no caer en esa trampa. En Filipenses 3, del 7 al 9 dice, fíjense, ¿no?, el apóstol Pablo hablando de esto justamente. Filipenses 3. Me faltó el 16, creo, ¿no?, de Gálatas 6. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel
de Dios. Me faltaba el 16, les había dicho Gálatas 6 del 15 al 16. Ahora sí vamos a Filipenses 3 del 7 al 9, lo que el apóstol Pablo declara. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿cuándo? Cuando estabas en tinieblas. Cuántas cosas creíamos que eran de valor y hoy nos damos cuenta que pierden valor frente a mi valoración de lo que soy en Cristo, de mi relación con Dios. Que tal vez no eran cosas malas, tal vez son cosas buenas. No quiero decir con esto que todo era terrible. Pero ¿cuál es mi valoración en mi relación con Dios con respecto a esas cosas hoy? El apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, la valoración que el apóstol Pablo tenía en su relación con Cristo era mucho más grande que la valoración del resto de las cosas. No quiere decir que lo otro tal vez era todo malo. No, tal vez haya cosas buenas en mi vieja manera de ser. Pero cuidado, que eso no siga afectando mi valoración como hijo de Dios. Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, el apóstol Pablo poniendo en orden de prioridades las cosas, desde lo espiritual primero hasta el resto de los logros de su vida, que fueron muchos sin duda. Un creyente no es quien la gente dice que es. O sea, eso es lo otro, ¿no? A veces nos guiamos mucho por lo que dice el otro. ¿Cómo me ve el otro? ¿Cómo me aprueban o no me aprueban? No, a ver si paso vergüenza por decir que confío en Dios, que creo en Dios, que amo a Dios. Como los otros no lo dicen, me callo la boca. No importa lo que digan, lo importante es lo que dice Dios. ¿Cuánto lo valorás a Él? ¿Cuánto valorás la obra de Cristo? Un creyente es un hijo de Dios ahora. Esa es una verdad, es una verdadera identidad. Es una verdad que está en nosotros y nosotros tenemos que hacerla real. En Gálatas 3, quiero leerles otro registro. 3 de 26 al 29 vamos a leer. Dice: pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que yo les decía hoy, ¿no? El apóstol Pablo poniéndole el valor para que la iglesia entienda esta realidad. Y hoy nos lo presenta a nosotros. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este es nuestro nuevo documento espiritual. Somos herederos de la promesa. Es el documento espiritual del cual les hablaba hoy. Y lo tenemos que hacer valer. El diablo tratará de hacernos dudar de esta realidad. ¿Cómo lo hizo con Jesús? O sea, el diablo mismo a través de otras personas o del medio ambiente o lo que sea, procuró negar esa valoración que Jesús tenía de sí mismo. Vamos a verlo esto en Juan 8, en el capítulo 8, vamos a leer del 12 al 16, para ver una situación que vivió Jesús en un momento donde estaba hablando la palabra y declarando la verdad. Habíamos leído parte de este registro, hoy vamos a volver a tomarlo. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el 13 dice: entonces los fariseos le dijeron, lo que hablamos hoy, ¿no? Oposición, querer negar lo que Jesús estaba declarando. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero.
Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. El mundo, la gente, juzga por ellos mismos. Cuando yo emito un juicio de otro, habla más fuerte de mí que del otro. Entonces, ellos juzgaban según la carne, su propia carne, su carnalidad, su humanidad, su estar en tinieblas. Desde ahí vienen los juicios acerca de aquellos, en este caso, del Hijo de Dios. Cuando nos juzgan, cuando hablan de nosotros, vienen desde su propia carnalidad. No pueden ver lo espiritual. Nosotros no podemos dejar de negar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias a Cristo Jesús vamos a gozar de la eternidad, de la gloria de Dios que está reservada para todos nosotros. Así como Jesús, debemos introducirnos en las profundidades de la palabra de Dios. Jesús en todo momento lo que hablaba eran las palabras del Padre. Nosotros tenemos que introducirnos en las profundidades de la palabra de Dios. No tiene que ser algo superficial nuestra relación con Dios, sino tenemos que buscar cada vez más la sabiduría de Dios y permitir que esa palabra se introduzca en la profundidad de nuestro corazón. Porque ahí es donde esa valoración comienza a hacerse real, cuando está en lo profundo de nuestro corazón. Para un hijo de Dios, su vida no puede ser la misma que era cuando no era hijo de Dios, desconociendo lo que ha sido logrado por medio de Jesucristo a nuestro favor. Jesús en todo momento se respetó a sí mismo como hijo de Dios. Él se respetó como hijo de Dios. Así también nosotros debemos hacerlo, respetarnos. Dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay una valoración, un respeto que debemos forjar en nosotros como hijos de Dios. Alguna vez hablamos de la Cristoestima, en alguna oportunidad compartimos acerca de la Cristoestima, de estimarnos como Cristo se estimaba como hijos de Dios y obrar en consecuencia en la vida. Lo que sea que una persona crea en su corazón está directamente reflejado en lo que confiesa, en el hablar y en el hacer. En Proverbios, el 23, dice, el 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, en lo profundo de nuestro corazón tiene que estar arraigada esta identidad de ser hijos de Dios. Y no permitir que ninguna conversación externa a nosotros, y a veces interna nuestra, ¿no?, nos gane. El último versículo que quiero mostrarles, que quiero hoy mostrar y charlar con ustedes, es en Gálatas 2:20. Vamos a ver el corazón de este hombre, de Pablo, que no tenía en él en conversaciones su identidad. Fue perseguido, por supuesto, por esa identidad, por supuesto que sí. Por supuesto que fue negado, vivió un montón de circunstancias, pero él jamás negó su identidad espiritual. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es una identidad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo tiene una profundidad y un valor tan grande que tiene que nosotros llevarnos a este estado de convicción, de identidad. Esta palabra de Dios es la que debemos creer en nosotros mismos. El Cristo dentro de Pablo no es en nada diferente al Cristo dentro de cada uno de nosotros. Recibimos la misma medida de fe, el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo poder, el mismo dominio propio que el apóstol Pablo. No hay diferencia.
El tema es, eso se va a reflejar conforme a cuánto nosotros vivamos esa identidad. La obra redentora que Dios hizo a través de Cristo es tan grande y tan poderosa que solo la vamos a ver cuando valoremos verdaderamente lo que Él logró. Podemos caminar en la vida dándole valor a nuestra identidad en Cristo por encima de las circunstancias, haciendo valer lo que Él logró. El valor se lo tenemos que dar nosotros. Ya está todo hecho. O sea, no podemos pedirle a Dios que haga más, porque ya hizo todo en Cristo. Depende del valor que nosotros le damos, si estamos valorando esa realidad espiritual que habita en nosotros, por medio del hacer, por medio del hablar, por medio de vivirlo, como lo vemos en la palabra de Dios, con Jesucristo primero y con el apóstol Pablo y con tantos hombres y mujeres que se pararon firme y que mostraron al mundo quiénes realmente eran espiritualmente. Así que yo te quiero dar gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo en esta mañana, por habernos dado tan grande valor en Cristo Jesús a nuestras vidas, por haber dado una nueva identidad a cada uno de nosotros, una identidad que jamás podríamos haber logrado por nuestros propios medios. Jamás ninguna obra que hubiésemos hecho hubiese logrado adquirir esa nueva identidad para nosotros poder vivir victoriosos, para poder vivir en un mundo donde faltan valores, donde faltan palabras de vida y que solamente están en aquellos que quieren hacer valer esa identidad, mostrar al mundo que hay valores, que hay vida, que hay esperanza, que hay una gloria reservada para todos aquellos que creen, y que esa gloria se puede comenzar a vivir ya mismo, manifestando nuestra nueva identidad, dándole valor a lo que Cristo logró. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. No lo comprendo que